Que Dios los bendiga una vez más. Gloria a Dios, ¿verdad? Porque podemos estar en este día acá. Y pues, ¿qué le puedo decir? Que seguimos hacia adelante, ¿verdad? Porque nosotros no podemos retroceder cuando usted ya tiene conocimiento. Dios nunca habla para que tengas miedo, es para que te alistes. Dios nunca deja temor en uno. No, Él deja, digamos, siempre ese deseo de querer considerar, ¿verdad?, de que me es necesario seguir adelante, sin temor, porque el temor no es de Dios. El temor, aleluya, lo paraliza a las personas. Pero cuando usted viene, ¿verdad?, y sabe de que usted tiene que estar preparado todos los días, es diferente. Esa es mi forma. Les he dicho a ustedes muchas veces que uno tiene que estar, como dicen, listo, como que si vas a vivir 100 años, pero preparado como que si tienes que salir en cualquier momento. Esa es la vida de que tenemos que vivir todos, ¿verdad? Muchos desean, no desean que el Señor venga, otros lo desean. Otros piensan de que, ¿verdad?, que si viene el Señor antes que usted esté listo, bueno, pues se puede quedar uno si no está listo. Pero la verdad es esta, de que listos o no listos, el Señor un día va a levantarnos. Y yo lo estoy esperando. Yo no estoy esperando que el Señor venga, ¿verdad?, para irme con Él. No, yo estoy esperando que yo me voy a ir antes que el Señor venga por la iglesia. Esa es mi forma de que yo vivo, ¿verdad? Yo eso es lo que deseo. Así de que gloria a Dios. Bueno, yo sigo estudiando, ¿verdad?, lo que es el libro de Éxodo. Y voy a predicar una vez más sobre este libro. Estoy escudriñándolo, estoy estudiándolo, ¿verdad? Y la verdad que usted encuentra muchas cosas que son buenas, especialmente en estos tiempos que estamos viviendo. Así de que le voy a pedir que por favor abra su Biblia en el libro de Éxodo y vamos a ir al capítulo 7. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Aleluya. De allí vamos a leer, aleluya, vamos a leer del 1 hacia el 5. ¿Ok? Vamos a leer de ahí. Voy a estar yo viendo varios versículos, pero vamos a leer solamente esos. Cuando todo lo tengamos, me dice un amén, por favor. Bueno, la palabra del Señor, ¿verdad?, siempre se lee en honra, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu, su santa presencia. Me agrada la presencia del Señor a mí. Así de que dice así: Jehová dijo a Moisés: mira, yo te he constituido Dios. Fíjese bien, pero ese Dios lo tiene con D minúscula. Yo te he constituido Dios, le dijo a Moisés, para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú dirás todas las cosas que yo te mande. Y Aarón, tu hermano, hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Faraón no os oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto, con grandes juicios. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová,
cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias por una oportunidad más. Señor, he aquí, estoy delante de ti. Así como tú has hablado y estás hablando a mi vida, para poder compartir tu palabra. Señor, así seas tú hablándole a tu pueblo. Tu palabra, Señor, tiene que ser recibida, pero nunca tú das nada a la fuerza. Siempre la das. Señor, ayúdanos a poderla recibir con gozo, con alegría, sabiendo que ella tiene promesa de no regresar hacia atrás vacía. Así, Señor, como has ministrado mi vida, mi alma, mi espíritu, así te pido, Señor, que seas tú ministrando a cada espíritu, a cada alma presente aquí. Seas tú obrando en nosotros. Nos vamos a sentar a la mesa. Sé que tú nos vas a servir, Señor. Ayúdame a poder compartir tu palabra y poderla dar así como tú me la has dado a mí. Gracias, Señor, por la oportunidad que me das de poder exponer tu palabra a este pueblo. Aquellos que no están aquí, Señor, me gustaría que estuvieran acá, pero eso depende de ti, Señor, no de mí. Yo no puedo, yo hago lo que tengo que hacer delante de ti, y eso es prepararme y orar. El resto es tuyo, Señor, es tuyo. Gracias, Señor. Nos vamos a sentar a la mesa. En el nombre de Jesús he orado. Puede sentarse, por favor. Aleluya. Bueno, póngame un poquito de su atención. Trataré de ser breve y considerando. En el capítulo 7 de Éxodo, fíjese bien, yo le puse: los juicios tenían que comenzar. ¿En dónde? En aquel tiempo, en la tierra de los egipcios. Quiero considerar esto. Moisés, ¿cómo se sentía? Moisés ya, ¿verdad?, de tanto ir con este hombre faraón. Moisés se sentía cansado y listo para darse, como dicen, por vencido. ¿Por qué? Porque él no miraba un avance, él no miraba a que las cosas se fueran dando. Él lo que miraba era algo peor. Voy a leer un poquito de acá de lo que es Éxodo 6:28. Fíjese, cuando Jehová habló a Moisés en la tierra de Egipto, entonces Jehová habló a Moisés diciendo: yo soy Jehová, di a Faraón, rey de Egipto, todas las cosas que yo te digo a ti, le dice. Y Moisés respondió, mire cómo se sentía. Moisés respondió delante de Jehová: he aquí yo soy torpe. Él ya se lo había dicho esto antes. Ahora se lo está volviendo a recordar. He aquí yo soy torpe de labios. ¿Cómo, pues, me ha de oír Faraón? Él ya estaba como así. ¿Por qué? Porque en vez de mejorar las cosas, se estaban poniendo peores. Aleluya. Qué tremendo. Así de que Moisés se sentía cansado, listo para decir: ¿saben qué? Me voy de regreso. Muchos de nosotros a veces nos sentimos: ay, ¿para qué tanto? No te desesperes, porque si ya caminaste lo más,
Oye, yo te digo, tenemos que caminar lo menos que nos queda ya. Su primer encuentro con Faraón resultó, bueno, pues, que aquel hombre dijo: ¿quién es Jehová para que yo lo escuche? ¿Quién es Jehová? ¿Por qué yo tengo que escucharlo? Mire, resultó en vano, porque debido a su petición los hebreos eran más oprimidos. La opresión, ¿qué es lo que estamos viviendo en este tiempo? No estamos viviendo que cada vez la opresión se va haciendo más fuerte. Ahora, Dios animó a Moisés como nos anima a nosotros. Dios animó a aquel hombre y también a Aarón para que regresaran una vez más con Faraón. Era necesario dar a conocer lo que Dios tenía que hacer. Vienen los tiempos, iglesia, donde todo lo que dice el Apocalipsis tiene que empezar a suceder. Era necesario. Los juicios de Dios tenían que verse en el pueblo de los egipcios. Dios tenía que dar a conocer lo que Él iba a hacer para librar a aquel pueblo. Y los egipcios tenían que conocer quién era el Dios de los hebreos. Ahora, aquí nosotros predicamos la palabra, damos a conocer que hay un Dios, que sus juicios se aproximan, pero hay un mundo. El mundo representa a Egipto. Hay un mundo que Él no quiere entender. Y por eso me voy a desanimar a predicar o a seguir hacia adelante. Tengo que pensarla 2 veces. ¿Sabe por qué? Porque creo que ya he conocido bastante de su palabra para que yo tenga que claudicar en 2 pensamientos. Y mucho pueblo, mucha gente dentro de la iglesia está claudicando. No es tiempo de amedrentarnos, no es tiempo de atemorizarnos. Es tiempo de que nosotros hoy más que nunca tenemos que tomar una iniciativa, porque Dios dice que Él nos ha dado un espíritu de valor, no de cobardes. El cobarde jamás podría heredar el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque las cosas que cada vez se están aproximando se necesita carácter. Y muchos de nosotros estamos perdiendo el carácter. Aleluya. Muchos de nosotros nos estamos menguando, pero menguando para no seguir. No menguando en la carne para que el Espíritu de Dios crezca. Mire, quiero que usted considere, quiero entrar. Los egipcios empezaron a ver que los esclavos tenían quien los defendiera. Tenían. En el versículo del 7:4, parte de él dice: mas yo pondré mi mano sobre Egipto. Le dijo Jehová a Moisés. Así le dijo: mas yo pondré mi mano sobre Egipto. Los egipcios se les había olvidado. Qué importante es que uno vaya pasando de generación a generación lo que uno conoce de Dios o lo que haya pasado en nuestra historia de nuestra vida. ¿Sabe usted que eso es importante? Pero a mí se me hace que el primer faraón quizás no dio a conocer lo que un día un hombre llamado José había hecho por ellos. Los egipcios se les olvidó lo que Dios había hecho por medio de José. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Cómo José había interpretado el sueño del primer faraón? Eso usted lo encuentra en Génesis 41. Yo no lo voy a leer, pero ahí lo encuentra
Aleluya. Como Dios le había declarado que venían años de abundancia y también de escasez. Eso se lo declaró Dios. Aleluya. Aquel consejo fue tan sabio que libró a Egipto de pasar una hambruna, porque toda la tierra alrededor tenía escasez, pero en Egipto había abundancia. Escucha, iglesia. Escucha. Las abundancias no son para que gastemos más, ni para que vayas más al restaurante, ni para que te lo comas todo el tiempo. No. Las abundancias son para saber que vienen días de escasez. Y muchos de nosotros siempre decimos, Dios va a proveer. Y sí, Dios va a proveer. Pero Dios también provee para que uno aguarde. Si aquel pueblo de Egipto no le hubiera hecho caso a José, ellos hubieran pasado la misma hambre como todo la demás tierra lo estaba pasando. Aleluya. Pero ¿qué hacemos nosotros? Aleluya. Escucha, iglesia. La familia de José vino a Egipto debido a ¿qué? Al hambre. Al hambre. Sin generalizar, pero aquí yo soy el primero. Muchos de nosotros hemos venido aquí, a este país, ¿por qué? Por hambre. Yo vine por hambre. Yo vine por necesidad. Yo vine porque no tenía nada donde yo estaba. Por eso estoy acá. Y el Señor le ha placido. Escuche, aquella familia vino a Egipto por el hambre. El hambre que estaba en toda la tierra. Tenían dinero. ¿Y de qué sirve el dinero cuando hay hambre si no hay nada que comprar? Se habían multiplicado aquellos gente. ¿Por qué? Porque entró aquella familia. Usted conoce la historia, yo no voy a ir ahí, pero usted sabe bien cómo José llegó allí, cómo vinieron los hermanos de él. Usted lo sabe perfectamente bien. No tengo yo por qué irme a leer. Mire, aquella gente entró. ¿Cuántos entraron? Como 70 personas. Óigame, como Faraón amaba por la acción o porque el Señor le había dado tanta sabiduría a José, entonces aquel hombre, Faraón, amaba a José. Lo amaba de tal manera que le había dado un puesto bien alto. Era el segundo del rey. Todo se movía a través de la palabra de José. Qué tremendo. Pero se les había olvidado. Parece que nadie les había compartido lo que los israelitas significaban o representaban o por qué habían llegado allí. La familia vino. Se habían ahora ¿qué? Multiplicado, porque cuando aquella familia vino, ¿sabe qué sucedió? Le dieron la tierra de Gosén para que vivieran allí. ¿Y qué sucede? Vienen ellos y empiezan a vivir ahí. Ellos eran bienvenidos en ese momento. Eran apreciados. Aleluya. Eran apreciados de tal manera que, hey, allí vivan. Se empezaron a multiplicar. No habían hecho ningún daño a Egipto. Téngalo seguro, si usted va a la historia, ellos nunca le hicieron un daño a Egipto. Al contrario, habían ayudado al desarrollo y el crecimiento de aquel país. Lo habían ayudado. Entonces, ¿qué pasó? Ellos, en vez de haber tenido una mejor relación con ellos, ay Señor, el nuevo faraón, ¿sí? ¿Qué sucedió?
En vez de haber considerado por lo que han hecho, por lo que ustedes tenían, o por cómo entraron ustedes, los esclavizaron. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué los esclavizaron? ¿Sabe por qué los esclavizaron? Por temor, por miedo, simplemente por miedo, temor. Porque entre más los oprimían, ellos más se multiplicaban. Entre más los desesperaban, ellos más se multiplicaban. ¿Y cuál fue el temor que ellos tuvieron? Vamos a leerlo, mire, para recordarlo, para que usted se dé cuenta. Voy a leer en Éxodo, allá atrásito en el capítulo 1. Mire lo que dice. Yo le leo. Éxodo, voy a leer del 1:8 en adelante, así un poco. Gloria a Dios. Mire lo que dice. Dice: entre tanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey, que no conocía a José, y dijo a su pueblo: he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. O sea, se empezaron a comparar. Que Israel era más y más fuerte que ellos. Óigame. Y empezó aquí, como dicen, el diablo a maquinarles pensamientos. Porque el diablo siempre va a querer destruir al pueblo de Dios. Ahora, dice en el 10. Ahora pues, seamos sabios. Mire qué sabiduría esta. Qué tremendo. Este es un sabio diabólico. Sabios para con él, para que no se multiplique. Y acontezca que viniendo guerra, fíjese todo lo que se empezaron a pensar. Que viniendo guerra, él también se una a nuestro enemigo. Ya los estaban viendo como enemigos. Y ellos sin hacer nada. Ese es el enemigo que maquina pensamientos de maldad. Óigame. Se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Tenían miedo de ellos y no querían tampoco que se fueran, pero querían ahora ver cómo los detenían. El 11. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón, fíjese bien, las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramasés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban. Aleluya. Y crecían. Fíjese bien en esto. ¿Se acuerda cuando Labán le quería jugar sus tretas con Jacob? Si nacen así, así, asá, son tuyas. Y si nacen así, así, asá, son mías. Cuando iban a dar ¿se acuerda? Las chivas o las borregas, yo no sé qué eran. Pero ¿sabe una cosa? Y el Señor venía y todo lo que Labán decía, que si nacían así, asá, son tuyas, así nacían todas. Más le daba a Jacob, más le daba a Israel. Ay, Señor, decía yo, Dios mío. Y esto, pero cuanto más los oprimían, fíjese bien, tanto más se multiplicaban y crecían. De manera que los egipcios temían a los hijos de Israel por temor, hermano. Qué feo es el temor. El temor te lleva a pensar tantas cosas. El 13, y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. ¿Con qué necesidad? Con dureza. Y le leo el último, el 14. Y amargaron, dice, su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, y en todo su servicio
al cual los obligaban con rigor. Iglesia, qué tremendo es considerar lo que hace el temor. Lo que hace, aleluya, que ellos no hayan tenido memoria de lo que Dios, el Dios de los judíos o de los hebreos, había hecho para con ellos. José había llegado. El primer faraón pudo entender que el Dios de José era un Dios grande, muy sabio, muy poderoso, porque él había llamado a todos los sabios de su clase y nadie le había podido interpretar aquel sueño. Aleluya. Ahora, les amargaron más y más la vida debido a la servidumbre. Esto fue lo que los llevó a ellos a ¿qué? A clamar, a clamar, a clamar. ¿Tenemos que esperar, iglesia? ¿Tenemos que esperar hasta que estemos con el lazo al cuello para clamar? Entonces, únase al clamor. Únase por favor. Únase, porque ha llegado el tiempo antes de que llegue lo más difícil, porque imagínese venir a clamar cuando ya el lazo me está apretando. No. Cuando el agua me está llegando al cuello, no debe de ser así. Debemos de considerar que la palabra de Dios nos habla, nos exhorta. Aleluya. Pero fíjese esto. Pero ahora Dios, óigame, ¿usted cree que Dios iba a quedar así con los brazos cruzados de tanto mal que habían hecho sin que ellos les hicieran ningún daño, sino que al contrario les habían edificado todas las ciudades que ellos tenían? ¿Sabía usted que fueron los hebreos los que trabajaban para construirle todos sus edificios y casas que ellos tenían? Moisés era un arquitecto y él era uno de los que ponía el ente y le decía: muévemela para acá, ponla más para allá, vamos a hacer aquí, vamos a hacer allá. Era Moisés. Aleluya. Oh, santo. Mire, pero aquí era hora de que Dios les haría saber que lo que el hombre siembra, eso cosecha. Lo que sembramos, sea bueno, sea malo, eso lo cosechamos. Téngalo seguro. ¿Qué es lo que dice la palabra? Que la palabra lo dice. Vamos a verlo para que usted la recuerde. Voy a ir ahí en Gálatas, ahí está eso. Vamos a leer en Gálatas, aleluya, 6. El que lo encuentre primero, 6:7. 6:7 de Gálatas. Ya, gracias, mi hijo. Mire, no os engañéis. Fíjese bien. Uno se engaña a sí mismo cuando uno cree que las cosas van a quedar impunes. No. Todo lo que el hombre sembrare, esto segará. Egipto empezaría a pagar por esta opresión contra ellos. Habían sembrado mal en una persona, en un pueblo que no les había hecho ningún daño. Entraron ahí por hambre y trabajaron por el pan que se habían comido. ¿No le parece a usted bastante similar lo que muchos vivimos acá? Escuche. No se puede, iglesia, hacer mal sin que se pague las consecuencias. No se puede. No se puede. Dios no es así.
servimos a un Dios que es justo. Y la justicia de Dios, tarde o temprano, siempre se va a dejar ver. Téngalo seguro. Entra otro punto, mire. Ahora, el Señor iba a empezar a libertarlo de la mano de sus opresores. Él iba a empezar. Allí mismo, en ese versículo 4, dice, lo voy a poner en diferente forma, pero usted ahí lo encuentra si usted lee todo lo que yo voy a leer. Y sacaré a mi pueblo, otro suspensión ahí, de la tierra de Egipto. Ese 4 se lo declara. Ve, mas yo pondré mi mano sobre Egipto, el primero, y sacaré a mis ejércitos, que es su pueblo. Fíjese, los hijos de Israel, en otra palabra, de la tierra de Egipto, vengo yo y lo puse así, y sacaré a mi pueblo de la tierra de Egipto. Qué tremendo. Iglesia, el Señor estaba allí para dar a conocer sus juicios, sus señales, sus maravillas que Él iba a hacer. Recordemos una cosa, iglesia, que el llamamiento fue de Dios para con Moisés. Desde aquella zarza, eso lo encuentra en Éxodo 3, no vamos a ir allí, pero acuérdese, en ese desierto, para que Moisés hiciese la tarea que él tenía que hacer, porque Moisés fue escogido, por decir así, desde el vientre de su madre, y fue escogido para eso, fue escogido. Así que tenía que volver a Faraón y pedirle que dejara ir a Israel. Lo tenía que dejar ir, que lo dejara ir. Es todo lo que él quería. Ahora, Dios le había prometido estar con él. Y esa es una promesa que se nos da a todos. ¿Usted se siente que Dios está con usted todos los días? Esa es la promesa que Dios nos ha dejado a todos. Dios le había prometido estar con él y le daría la capacidad. ¿Para qué? Para que terminara esa tarea. ¿Por qué? Porque para eso él le defendió hasta la vida cuando era un niño. Él no permitió que el mismo Faraón lo matara cuando él estaba un bebé. Usted lo conoce, usted sabe bien la historia. Moisés tenía que ser persistente, y es lo que ahora se está acabando, la persistencia, porque llega el cansancio, llega el desánimo, llegan tantas cosas, y lo que queremos es ya no seguir. Iglesia, mira el miedo, el temor, mira la iglesia, mírala, porque hay miedo, hay temor. Sé que hay hermanos enfermos, pero no se compara con lo vacío que se encuentra este lugar. Lo sé, y estoy orando por ellos. Pero ¿sabe una cosa? Puede más el miedo. Óigame, ¿podrá un miedoso podrá arrebatar el reino de los cielos? ¿Podrá? Óigame, es que me tengo que cuidar. Aleluya. ¿Habrá algo más que te cuide más que Dios? ¿Habrá? Esas son mis preguntas. No camines considerando de que tú te puedes guardar, de que tú te puedes proteger. Hablo de lo más extremo. Sé que nos podemos guardar distancia, o si ves al mal, pues como a mí me dijeron, si ves el mal, apártate. Pero
ya dejar las cosas de Dios por temor, cuidado. Cuidado, porque entonces, ¿habrá algo más después de Dios? Esa es la pregunta. Moisés tenía que ser persistente, aunque fuera lo que tenía que pasar. Aunque Faraón no quisiera dejar ir a aquel pueblo. No le tenía que importar, pues Dios estaba listo para hacer la primera plaga, que es el primer juicio. Aleluya. Mire, el primer juicio, vamos a leer allí, en el 7:14. Vamos a leer hasta el 18. Mire lo que dice. Entonces Jehová dijo a Moisés, perdón, en el 8 le dije, ¿verdad? Sí. Amén. Vamos. 7 o 14. Aleluya, 7:14. Todo estoy bien. Fíjese bien. Entonces Jehová dijo a Moisés, el corazón de Faraón está endurecido y no quiere dejar ir al pueblo. Ve por la mañana a Faraón. Quiere decir esto que aquí le estaba hablando por la tarde o por la noche. El Señor estaba hablando con Moisés. Escuche. Y le dice, ve por la mañana a Faraón, o sea, el otro día. He aquí que él sale al río. Mire cómo lo tenía de controladito mi Señor a Faraón. Yo creo que nadie lo tenía tan controlado como lo tenía Dios. Dios nos tiene controlados a todos. ¿Sabe? Aquí dice, y está hasta subrayado porque es Jehová Dios hablando. He aquí él sale al río y tú ponte a la ribera delante de él y toma en tu mano la vara que se volvió culebra, le dice. Y dile, Jehová el Dios de los hebreos me ha enviado a ti, diciendo, deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Y he aquí que hasta ahora no has querido oír. Ay, tremendo está esto. El 17. Así ha dicho Jehová, en esto conocerás que yo soy Jehová. He aquí, yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río y se convertirá, le dice, en sangre. Le está diciendo, le está explicando lo que el Señor está a punto de hacer. Ve cómo Dios explica. Y así a nosotros todos. Dios nunca va a dejar de que alguien sepa lo que Él va a hacer. Él habla. Y le sigue explicando. Voy a leer el último ahí, mire. Le sigue explicando en el 18. Dice, y los peces que hay en el río morirán. Y hederá el río. Y los egipcios tendrán asco de beber el agua del río. Se lo está diciendo. ¿Lo creyó Faraón? No. Porque si lo hubiera creído, él le hubiera dicho, hey, ¿sabes qué? Detente. Detente. Porque yo no quiero este río que tanto me gusta, que vengo aquí, que mis hijas vienen a bañarse, que bebemos agua de él. Que tú vengas y lo contamines. Lo hubiera parado. Pero ¿sabe por qué no lo paró? Porque no le creyó. No le creyó, como hay mucha gente que usted le habla y no creen. No creen. Tienen endurecido el corazón. Aleluya. Qué tremendo. Él explicó todo. El río se iba a convertir en sangre. Las aguas se iban a contaminar. Los peces se iban a morir y por claro tenían que dar mal olor. El agua ya no la podrían beber. Y Dios
Háigame. Le dio las instrucciones de lo que tenía que hacer. ¡Qué tremendo! Instrucciones. Le voy a seguir leyendo, mire, para que usted se dé cuenta. Del 19. Mire dónde nos quedamos. Mire, dice: y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón, toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto y sobre sus ríos. Óigame, no dejó agua alguna, mire, sobre sus arroyos, sobre sus estanques, sobre todos sus depósitos de agua, para que se conviertan en sangre y haya sangre por toda la región de Egipto, así en los vasos de madera como en los de piedra, o sea, en todo. ¡Qué tremendo!, ¿no? Y ese era el primer juicio, o sea, la primera plaga. Y Moisés, escuche bien esto, y Moisés y Aarón hicieron como Jehová lo mandó, y alzando la vara golpeó las aguas que había en el río en presencia de Faraón y sus siervos, y todas las aguas que habían en el río se convirtieron en sangre. En otra palabra, aleluya, se contaminaron. Asimismo, los peces que habían en el río murieron. Óigame, qué tremendo. Y el río se corrompió, dice, o sea, se contaminó. Tanto que los egipcios no podían beber del agua. Y hubo sangre por toda la tierra de Egipto. ¿Y qué hizo él? ¿Sabe qué hizo? Querer imitar lo que Dios había hecho. Ahí lo dice en el 22. En vez de poner atención, él no le importaba. Óigame, él era un gobierno en aquel tiempo. ¿Sabe usted lo que venía a mi mente cuando yo estudiaba? Óigame, cuando cosas llegan así, hay gobiernos que no le importan lo que vaya a suceder con todo el pueblo. No le importa. Mire lo que estamos viviendo. ¿A quién se le antojó que se escapara este virus? ¿Usted cree que detrás de las cosas que no conocemos no está ahí la verdad? Los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos. El diablo es tremendo para imitar las cosas de Dios. Y el corazón de Faraón se endureció más en vez de ayudarlo más, porque el diablo así es. Y los escuchó como Jehová lo había dicho. Y Faraón se volvió y fue a su casa, como que sin nada. Y no dio atención tampoco a esto, o sea, como nada. ¡Qué tremendo! Y en todo Egipto hicieron, ¿sabe qué hicieron? Pozos. Tuvieron que empezar a hacer pozos para poder ver si encontraban agua para tomar. ¡Wow! Yo me quedo admirado. Digo yo, ¿cómo una persona es tan así que no le da importancia a tanta vida? Porque, óigame, eran muchos para no considerar que podían morirse. No le importó. ¡Qué tremendo! Aleluya. Gloria a Dios. Iglesia, ¿qué es? ¿Qué es, iglesia? Lo que se aproxima, lo que se está planeando, entretejiendo, que con una totalidad no lo sabemos. Es un misterio, pero gracias a la Escritura nosotros podemos tener una idea y poder considerar que Dios
Así como el diablo está planeando la destrucción de mucha gente, así Dios está planeando el sacar a su iglesia de esta tierra. Téngalo seguro. Téngalo seguro. Tenemos que caminar, aleluya, en fe, creyéndole a la palabra. Porque si usted y yo nos amedrentamos de todas las cosas y nos olvidamos de la palabra, entonces la palabra se hace inerte en nosotros, porque el temor puede más. Recuerde que la palabra es viva y es eficaz, pero para que ella tenga vida, la tengo que creer. Porque si yo no la creo, entonces ella jamás podrá hacer un buen efecto en mi vida. Ningún efecto, en otra palabra. Es necesario considerar lo que Dios nos está hablando y cómo las cosas que estamos viendo y ya viviendo se están cumpliendo conforme a la palabra de Dios. Iglesia, era necesario que empezaran aquellos juicios o los eventos que le darían la liberación a Israel. Es necesario que todo acontezca. Es necesario. Y muchos de nosotros lo que hace es temor, miedo, encerrarnos. Es necesario que todo esto acontezca. Porque el Hijo del Hombre se aproxima. Aleluya. Santo. Nosotros conocemos de la familia, ¿verdad? De Moisés. Conocemos más a su mamá que a cualquier otra persona. Su papá, ahí aparece en las genealogías, quién fue el que se casó con Jocabed. Y sabemos bien que Moisés, ¿verdad?, es hijo de Jocabed, pero muchas personas, ¿verdad?, si se les olvida de que Aarón era hermano, a otras se olvida de que Miriam era su hermana, hija del mismo papá y mamá. Ahora bien, fíjese bien cómo el Señor, Aarón, había nacido antes que Moisés. Miriam era la primera, voy a ponerlo así. El segundo es Aarón. Y el tercero es Moisés. ¿Cuántos años cree usted que tenía el Aarón cuando Moisés nace? Estaba pequeño, tenía 3 años. 3 años. Y sabe una cosa, fíjese, cuando el faraón da edicto, o sea, de que mueran todos los varones hebreos que nazcan, él apenas tenía 3 años, pero él ya había sido, como dicen, parte atrás. O sea, lo que ahora se hacía ya no cubría a Aarón. Y Aarón también estaba destinado para ser usado junto con Moisés. Si ellos hubiesen nacido iguales, hubieran corrido el mismo peligro los dos. Pero gracias a Dios, cuando Aarón nace, ya el peligro de matar al que ya había nacido ya había pasado. Ahora solo le tocaba a Moisés. Cuando él regresa a Egipto para darle, digamos, en la obediencia del mandato de Jehová, él tiene 40 años, tiene Moisés, y tiene 43 su hermano. Y ya me equivoqué, ¿sabe qué? Se fue de 40 años, cuando él se fue, tenía 80 años, y el otro tenía 83 años. ¿Sabe? Esto es tremendo. No eran jóvenes, pero en aquel tiempo usted sabe que las personas vivían más de 100 años. Gloria a Dios. Voy a entrar a mi último punto. Mire, los egipcios tenían que darse cuenta
que estaban batallando en contra de Dios y no de los israelitas, porque no fueron ellos los que pelearon esta liberación. ¿Qué sucede, iglesia? ¿O qué ha sucedido en la historia? ¿Qué es lo que ha pasado para que cada país fuese independiente de cada uno y otro? ¿No ha habido guerras? Mucha muerte. Pero aquí, Dios los quería independizar, pero no hubo muerte de parte, ellos no pelearon, ellos no alzaron armas, ellos no hicieron nada, ellos simplemente esperaron que la batalla la peleara el Señor. ¿Qué nos dice la Escritura? No os amedrentéis, mía es la guerra, yo pelearé por ti. Eso es lo que dice la Escritura. Pero muchos de nosotros queremos pelear, y nosotros nunca vamos a poder. En el versículo 5, parte de él dice: y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Él quería que aquella palabra que el faraón había dicho: ¿y quién es Jehová para que yo le obedezca? ¿Quién es Jehová para que yo lo escuche? ¿Quién? Aquí dice: y sabrán los egipcios, en otra palabra, y sabrá Faraón quién es Jehová. Aleluya. Sabrá el mundo un día quién es Jesús de Nazaret. Aleluya. Sabrá, iglesia, y eso se aproxima. Cuando vean que el poder de contra quién están peleando. Aleluya. Es necesario que vean. Cuando vean que sí puedo sacar a Israel de Egipto. Ellos no lo querían dejar ir, y los otros estaban pues amedrentados. Ellos no se daban cuenta que en los pensamientos de los egipcios ellos eran más fuertes, eran mucho más, y si hubieran ido a una guerra, los hubieran vencido. Pero ellos no tenían nada en su mente de eso. Ellos nunca pensaron en matar a los egipcios, nunca. ¿Se acuerda Jericó? Cuando iba a ser tomada. ¿Qué fue lo que los hizo a ellos sentir? El temor. El temor, dice, les dijo Ra, les dijo: el temor se ha apoderado en nosotros, dice, porque ustedes escuchan que ustedes van a venir y tomar esta tierra. El temor los hizo encerrarse, el temor los hizo verse vencidos. Aquí ellos por temor los habían esclavizado, por temor habían llegado a considerar que ellos eran mucho más fuertes, poderosos. Qué tremendo como lo que hace Dios. Los días que se aproximaban para Israel iban a ser días muy difíciles. Y vuelvo a repetir, no para que tengas miedo. Los tiempos que vienen van a ser difíciles. Si tienes la oportunidad que ahorita estás viviendo una abundancia, no la desaproveches. Sal de tus deudas. Una vez más, si estás viviendo tiempo de abundancia y tienes la oportunidad, sal de tus deudas. Te lo vuelvo a repetir, por favor, sal de tus deudas, porque vienen tiempos difíciles donde mucha gente, por causa de que no va a haber para pagar, van a perder muchas cosas. Sal de tus deudas. Recuerdo bien como una vez aquí el Señor me dijo a mí bien fuerte: así como el pueblo, dijo, ha hecho que este lugar
esté sin deuda, así yo vengo, dice, sacándolos de deudas. Diles que yo voy a proveer, pero que tienen que ser buenos administradores para poder salir de sus deudas. Sal de tus deudas. Porque los tiempos que vienen van a ser tiempos difíciles. Tiempos difíciles, pero iban a ser. ¿Para qué? Para que vieran el poder y la gloria de Dios. Los juicios, yo voy a ir terminando, escuche. Los juicios de Dios continuarán azotando a Faraón. Esta era la primera que él empezaba. Aleluya. ¿Hasta cuándo? Hasta que dejara ir al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque era necesario que aquel pueblo fuera libre. ¿Para qué? Para que conocieran los israelitas. Tenían que conocer al Dios de Abraham, de Jacob y de Isaac. Tenían que conocerlo. Ellos no lo conocían, ¿sabe? Ellos no lo conocían. Así, ellos estaban sirviendo allí como esclavos. Por eso era necesario que aquellos fueran libres. Porque la promesa de que le dieron a Abraham, de que iba a libertar a ese pueblo, ¿cuándo? Cuando él ya fuera multiplicado. Recuerde que le dijeron que su descendencia iba a ser, aleluya, como las estrellas, si se podían contar, o como la arena del mar, hablando de granitos. ¡Qué tremendo! Iglesia, los juicios de Dios se aproximan cada vez más a la tierra. Tenemos que unirnos para poder aclamar juntos y poder levantarnos el ánimo los unos a los otros, porque el pueblo, la iglesia de Dios, tiene que estar lista para que el Señor la pueda sacar de esta tierra. Era necesario. ¿Cuánto has conocido de Dios? ¿Cuánto tú le crees a su palabra? ¿Estás confiando totalmente en Él? ¿O estás dudando? No dudes. Yo te lo digo así. No dudes. Porque el que duda no puede recibir nada de parte de Dios. Tenemos que mantenernos, como dice la palabra, que si se llegase a traspasar los montes al corazón del mar, nosotros tenemos que seguir creyendo, alabando, glorificando y exaltando a Dios. ¿Por qué? Porque ahí es cuando más vamos a ver la gloria de Dios. Aleluya. Iglesia, los juicios para aquel Faraón empezaban. Los juicios que se acercan a la iglesia, simplemente ahorita estamos viendo las señales. Que Dios te bendiga. Ponte en tus pies.